realmente me parece importante y relevante marcar algunas cosas que tienen que ver con el futuro del país, en ese ánimo de soñar con un futuro mejor, y que creo que es imprescindible hacer reflexión sobre lo que no estamos haciendo en ese sentido. Hoy en la radio alguien me preguntaba, para una radio de Dolores, acerca de si yo veía que el problema del gobierno era un problema de eficiencia. Y yo creo que más que un problema de eficiencia, que vaya si lo tiene un problema muy fuerte de visión. Eso que decía Pedro Bordaberry de la ausencia de un sueño, creo que es el principal de los problemas que adolece el Uruguay por tener este gobierno. Esa postura de así como te digo una cosa, te digo la otra, y no hago ninguna, es una postura que nos deja en la incertidumbre frente a la acción enérgica que uno tiene que hacer cuando las cosas, cuando tiene que invertir en el futuro, cuando tiene que conformar una visión propia de cómo va a ser el mundo mañana y cómo hacer para realmente proponernos como un país del primer mundo hacia el futuro. Porque de eso se trata, porque los uruguayos no vamos a ser felices hasta que volvamos a tener en este país un país del primer mundo como lo construimos nosotros desde esta comunidad partidaria. Y entonces, además de las cuestiones de la educación, que como todos saben a mí me gustan mucho y no voy a abundar porque otros abundaron, además de las cuestiones de seguridad, en las cuales tampoco voy a abundar, o de la salud pública, que tampoco voy a abundar porque otros hablaron, creo que es necesario marcar algunos puntos que creo que los uruguayos no nos damos cuenta que nos están pasando y nos pasan, y tienen que ver con el famoso discurso del país productivo. El discurso del país productivo está a caballo de una ola, está surfeando una ola de una realidad internacional necesitada de alimentos y necesitada de energía, que hace que estos países de esta región vivan una de las más interesantes coyunturas comerciales y económicas favorables que han vivido en toda su historia. Ni la guerra de Corea es comparable en los ingresos del Uruguay a esta situación de bonanza internacional importada que tiene el Uruguay. Y a caballo de eso viene una agricultura que le ha dado al Uruguay grandes cosas. Una agricultura que sí es muy concentradora de tierra, que sí es muy concentradora de riqueza, que sí que sí tiene algunos problemas sociales, pero que ante todo, ¿verdad?, le ha dado al Uruguay una dinámica extraordinaria, con una inversión extraordinaria y con una capacidad extraordinaria de competir en el mundo, sumada a los errores de nuestra queridísima amiga y vecina, más amiga de nuestro presidente que de nosotros, que está allende el Río de la Plata. Entonces, eso le ha dado un enorme potencial al Uruguay. Pero ojo, que también le ha dado un enorme potencial al Uruguay todo el sistema forestal. Más de $1.000 millones entraron en el Uruguay el año pasado por concepto del sector forestal. Y eso también es un sueño cumplido, como los que decía hace un rato el doctor Bordaberry. Hace 30 años, o hace 25 años para ser más exacto, el Partido Colorado soñó para el Uruguay un sector nuevo, completamente nuevo, que podía exportar más, el doble, el triple, 5 veces más que lo que exportaba el Uruguay de carne en esa misma época. Un sector que podía exportar 5 veces más que su principal sector exportador. Se propuso y lo hizo. El Uruguay se propuso hacer un sector lechero y lo hizo. El Uruguay, en el medio de la crisis, se propuso insertarse en el mundo
como país exportador de alimentos, viendo esa realidad, ¿tá? Y lo hizo. Y digo viendo esa realidad porque la historia no me deja mentir. El Uruguay, en agosto del 2003, ¿tá? Punto por punto, cantamos, y a mí me llegaron a decir que estaba loco, que la forestación iba a exportar más de $1.000 millones. Y me llegaron a decir que estaba loco. Los mismos muchachos que hoy están disfrutando de esa situación. ¿Ya? Pero eso no es lo relevante. Lo relevante es qué estamos haciendo hoy para cosechar mañana. Y el Uruguay desde el año 2006, escúchese bien, desde el año 2006, que no crece en su ganadería. Hace 6 años que en el medio de toda esta bonanza internacional formidable, volvemos a tener a la ganadería estancada. Y el día en que nos vivimos quejando de la producción de terneros, de que la cría es el sector más atrasado de la ganadería uruguaya. Y el día que tenemos la oportunidad de levantar esa restricción, permitiendo la exportación en pie de los terneros, la cerramos. El Uruguay tiene una ganadería estancada porque la gente no cree en inversiones de largo plazo, en la productividad, en la producción agropecuaria. Salvo lo que ya se creyó hace años en la forestación, y hoy tiembla un poco con las historias estas de nuevos cambios impositivos y cosas que se le parezcan. Porque si hay algo que además introdujo este gobierno, es un efecto concentrador adicional. Yo se lo voy a contar, se lo voy a explicar muy sencillito. El Uruguay hizo un acuerdo con Montes del Plata, que está construyendo su pastera allí en Colonia, por el cual no le podía cambiar las reglas de juego desde el punto de vista impositivo. A todos los demás le puede cambiar la regla de juego. Entonces, todos los demás pagan un impuesto que esa pastera no paga. Ese impuesto más o menos significa unos $16 por hectárea para esos niveles de inversión. Es decir, que significa más o menos para la situación actual de esa pastera un regalito más o menos de $1.600.000 por año contra todos sus competidores. Es un potencial de pagar para esa empresa casi $500 más por hectárea que todas las otras.